Hola a todos, mucho gusto en saludarles y en esta presentación vamos a exponer una tarea, el taller número 3 de la asignatura Cálculo Vectorial, Matemáticas 500 de la Universidad de las Américas, sede del Voldal Concepción. Los integrantes de este grupo son Natalie Zurita, quien está presentando ahí en esa foto, Diego Torres, quien les va a hablar en esta ocasión, Héctor Erices y Pedro Martínez. Entonces vamos a explicar cómo calcular el momento de inercia a través de una ecuación de cálculo vectorial. Pero primero vamos a analizar qué es lo que es el momento de inercia. Y como una definición clásica, vamos a nombrar que el momento de inercia refleja la distribución de masas de un cuerpo o un sistema de partículas en rotación. Parece una definición un poco extraña si es que no manejamos ciertos términos físicos. El momento de inercia también lo podemos definir, solo depende de la geometría de un cuerpo y de la posición en el que éste vaya a girar. Para definir realmente o finalmente qué es lo que es el momento de inercia, vamos a ir un poco más atrás y estudiar la primera ley de Newton, también denominada la ley de inercia. Yo creo que esta ley es muy conocida por todos nosotros y esta ley expone que un cuerpo que se encuentra quieto va a tender siempre a permanecer en su estado, sea movimiento o un estado de reposo. Este cuerpo finalmente se va a oponer a cambios en su movimiento. Esta tendencia se designa como la inercia. Y la inercia, básicamente, o clásicamente, la definimos finalmente como la capacidad de un cuerpo para mantenerse en el estado en el cual está. Si un cuerpo está en reposo, va a tender a permanecer en reposo. Si un cuerpo está en movimiento, la inercia va a indicar que va a tender a seguir en este mismo movimiento. Por lo tanto, el momento de inercia lo vamos a expresar como la capacidad de un cuerpo que está en rotación para resistir o la resistencia del cuerpo a modificar su velocidad angular, su velocidad de giro. O sea, un cuerpo que está girando va a tener una inercia alta si es que va a tender a seguir en movimiento o estar quieto, a mantenerse en su misma capacidad. Ejemplos de esto. No es lo mismo girar una escoba, por ejemplo, desde el extremo más largo de la barra o el palo donde está sujeto, o hacer girar una escoba por la mitad. El momento de inercia va a cambiar. En una de estas dos posiciones vamos a tener una oposición mayor del cuerpo a girar, o sea, una inercia más grande. Donde vemos siempre ejemplos de momento de inercia es que los bailarines. Uno puede pensar que físicamente, o muscularmente mejor dicho, hacen algún movimiento para girar más rápido o más lento. Lo que sucede realmente en estos giros es que al cambiar de posición sus manos y sus pies, van cambiando su momento de inercia. Parece algo extraño, pero si analizamos esta figura, nos vamos a ir dando cuenta que va a cambiar la velocidad de giro dependiendo de la posición en la que se encuentren las bolitas de los extremos. Va a aparecer en un momento que el cuerpo está girando más lento y en otros momentos va a estar girando más rápido. Esto se debe a que la inercia va cambiando. O sea, el momento de inercia es mayor cuando el cuerpo tiende a girar más rápido y el momento de inercia va a ser menor cuando el cuerpo va a tender a girar más lento. Mucho ojo con esto. Porque un cuerpo que no está girando, si tiene una alta inercia, va a tender a seguir en su mismo estado, en estado de reposo. Por eso es muy interesante este concepto y lo más importante es que hay ausencia de fuerzas externas. Nosotros decimos, claro, la fuerza es lo que hace que un cuerpo se mueva, pero el momento de inercia es bien extraño desde ese punto de vista porque el giro se realiza en ausencia de fuerzas externas. Es algo muy interesante. De este momento de inercia se postula como una fuerza inventada, como Coriolis, por ejemplo. O sea, es un fenómeno que no puede tener explicación pensando en la mecánica clásica de Newton, por ejemplo, en sus tres leyes. Y esto escapa de las tres leyes de Newton, porque hay ausencia de fuerzas que hacen que el cuerpo se mueva más rápido o más lento. Para comprender el momento de inercia vamos a tener que necesitar lo siguiente. Cuanto mayor es la masa de un objeto, más difícil va a ser, lógicamente, ponerlo en rotación. O bien, detener su rotación alrededor de un eje. Momento de inercia alto. El momento de inercia depende de la distribución de la masa de un cuerpo rígido.
Cuanto mayor es la distancia del centroide, de la masa del eje, mayor va a ser su momento de inercia. Pongamos el caso de los planetas. Si vemos los planetas, ¿cuál es el planeta que está más lejos? Plutón. Por lo tanto, Plutón tendría un mayor momento de inercia porque se encuentra más alejado del centro de giro, el Sol. Siempre y cuando el sistema solar fuera circunferencia perfecta, no lo son, pero se acerca básicamente a un ejemplo bastante bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular un momento de inercia a través de esta ecuación, la integral de r cuadrado, o r, que es la distancia de cada una de las partículas del centroide o el centro donde se está girando, y este diferencial que es un diferencial de masa. Por lo tanto, dependiendo de la figura que tengamos, vamos a tener distintos momentos de inercia. Y no sé si notan que aquí me están diciendo que el momento de inercia vale la masa por el radio de las partículas al cuadrado. Casi todos los momentos de inercia están tabulados. Las figuras más conocidas, como en estos casos ese cilindro, cuadrados, esferas o barras, los momentos de inercia están tabulados. El problema se va a presentar cuando llegáramos a tener un cuerpo que tiene una fisonomía no tabulada, por lo tanto vamos a tener que calcular el momento de inercia a través de un método alternativo. Y un método muy interesante para resolver es la definición de momento de inercia, el cual vamos a atacar como problema a través del cálculo de ecuaciones vectoriales. Vamos a calcular entonces un momento de inercia de una figura plana, una figura bastante sencilla, se ve sencilla por lo menos, pero el momento de inercia quizás no lo es tanto. Muy bien, vamos a suponer que debemos calcular un momento de inercia de una figura plana. Un aro, el centro del origen, y delimitado por radios de dos circunferencias, A y B, donde el radio B es más grande que el radio A. Es la figura que tenemos ahí. Tenemos un aro delimitado entonces por la circunferencia de radio A y B, tal cual como lo tenemos ahí. Por lo tanto, vamos a trabajar esta ecuación a través de esta función, que es la función de una circunferencia. Por lo tanto, esa ecuación de la circunferencia vamos a multiplicarla por un diferencial de masa para obtener el resultado después de realizar esta integral doble. Pareciera complicado, pero si atacamos este ejercicio a través de una parametrización, va a ser bastante más sencillo, porque miremos lo siguiente. Al parametrizar una circunferencia, X va a ser va a tener el resultado de R coseno de teta, y va a ser también R coseno de teta, y el diferencial de masa lo podemos descomponer como una multiplicación de 2pi por R, que si ustedes ven son líneas o trazos lineales multiplicados por una diferencial de radio. Y lo otro, tenemos un elemento adelante que está multiplicando todo lo anterior, que lo que me está mostrando es la densidad de la masa del cuerpo. Eso se llama densidad de masa. Más fácil todavía, vamos a tener que R, el radio se va a estar moviendo entre los dos radios que está delimitada la figura, que son B y A. Por lo tanto, de una ecuación inicial, parametrizando y ocupando el cálculo vectorial, vamos a tener una ecuación que va a ser más sencilla. Un R cuadrado multiplicado por todo lo que valía el diferencial de masa. Por lo tanto, vamos a sacar todos los elementos que son constantes de esa integral y vamos a tener la siguiente integral, que es bastante fácil de obtener. R al cubo, la solución de eso va a ser R a la cuarta partido por 4. Y si lo evaluamos entre A y B, vamos a tener la ecuación que tenemos a continuación. Es bastante, no se ve a simple vista muy sencilla, porque el diferencial de masa obstruye un poco una visión de una solución un poco mejor. Pero observemos lo siguiente. La densidad de masa la podemos descomponer como m es igual a la densidad de masa pi por r al cuadrado. Y eso lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación anterior, teniendo como solución que el momento de inercia va a ser la masa multiplicada por los radios a menos b, que va a ser la figura que va a quedar al cuadrado, partido por 4. ¿De qué podría servir el cálculo de este tipo de ecuaciones? Es bastante fácil. Supongamos que una aplicación, bueno, en realidad no supongamos, una aplicación de esto son los movimientos circulares de los engranajes. Si tuviéramos un alto momento de inercia de este tipo de piezas,
vamos a tener una resistencia mayor al movimiento. Por lo tanto, no me convendría en este tipo de casos tener un alto momento de inercia en este tipo de figuras, porque el aparato que nosotros vamos a estar ocupando quizás puede sufrir algún tipo de daño. Pero hay algunos casos donde el momento de inercia sí debe ser bastante alto, como por ejemplo en el caso de las vigas. Si tenemos momentos de inercia pequeños en las vigas que están sosteniendo un puente, por ejemplo, van a ser fáciles de hacer rotar por cualquier tipo de presión o masa que esté trabajando sobre ellas. Por lo tanto, en este tipo de casos, a diferencia del anterior, vamos a necesitar momentos de inercia que van a tener que ser muy altos. Como conclusión, entonces, vamos a nombrar que es posible obtener el momento de inercia mediante la integración de ecuaciones vectoriales. Acuérdense que dijimos que la mayoría de los momentos de inercia están tabulados y tienen soluciones, pero en el caso de que tengamos figuras que no están tabuladas, como la que vimos en nuestro ejemplo, podríamos obtener el momento de inercia a través de la integración con cálculo vectorial de este tipo de figuras. También es bien interesante nombrar que a mayor distancia, mientras mayor distancia se encuentre la masa o la partícula que vamos a hacer rotar del eje del centro, vamos a tener un momento de inercia mayor. Alguien podrá decir, claro, pero eso lo puedes obtener de las ecuaciones. Pero es bien importante nombrar que la mayoría de los fenómenos que tienen que ver con fuerzas y movimientos, a mayor distancia se encuentran estos dos, menor va a ser la fuerza o la fuerza que va a atar a estos dos tipos de partículas. Por lo tanto, el momento de inercia, esta característica lo hace escapar de todos los fenómenos que se estudian con la física clásica, la física de Newton. ¿Es una herramienta muy útil el momento de inercia? Por supuesto, sobre todo en la construcción, para evaluar la resistencia de ciertos materiales cuando son sometidos a rotaciones constantes o torsiones. Muy bien, muchas gracias por haber visto este video, la bibliografía de todo lo que hemos construido en esta presentación se basa en los libros que tenemos a continuación y abajo están los links por si ustedes quisieran visitarlos. Nos vemos, que estén muy bien, mucho gusto y muchas gracias por ver el video.